Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600. Sing, imagina un mundo. I wonder if you can. Más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen alguna clase de discapacidad. Más de 2/3 viven en países en vías de desarrollo y aquí es donde precisamente la Asociación Amica quiere poner su foco de atención con el proyecto del que hablaremos en el programa de hoy. La gente viviendo en paz. Pero antes de conocer este proyecto en detalle, os damos más datos. Más del 80% de las personas que padecen algún tipo de discapacidad están aún sin identificar. Una cifra de 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad que crecerá en un 120% en los próximos 30 años en los países pobres frente a los países desarrollados. El mundo será. And the world will be as one. La discapacidad tiene su momento y desde Amica entienden que es el siglo XXI. Con este proyecto quieren hacer visible la discapacidad en los países en vías de desarrollo. ¿Cómo se puede hacer una acción mundial de esta envergadura? Pues empezando por poco, ¿no? Como todo, hay que hacer una primera experiencia. Nosotros hemos pensado que Colombia era un país que reunía muy buenas circunstancias, buenas condiciones para que pudiésemos hacer una primera experiencia y demostrar que esta idea, que puede parecer inalcanzable, incluso ilusa, pues es realizable y se puede concretar. Y si lo hacemos en un país, pues con una serie de dificultades como tiene Colombia, por su geografía tan dificultosa, por la dispersión geográfica, porque tiene núcleos de población urbana importantes, pero también zonas rurales muy abandonadas, muy lejanas, de muy difícil acceso, pues podríamos hacer un ensayo general de cómo se puede tener un censo de las personas con discapacidad en un país que tiene aproximadamente la población de España y que calculamos que tendrá, como en España, al menos 4 millones de personas con discapacidad. Tenemos 3 elementos clave. La herramienta que se aprueba en 2001, que es la clasificación, la CIF, de las discapacidades, en 2006 la Convención y en 2015 se aprueban también por Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos un marco internacional muy favorable. ¿Qué falta? Tener las ideas claras, que esto creo que lo tenemos, de lo que hay que conseguir, hacer una primera experiencia, que es lo que vamos a hacer en Colombia, lo que queremos hacer en Colombia, y desde ahí extenderlo a otros países para que en 2030 hayamos conseguido que al menos el 50% de la población mundial con discapacidad la tengamos identificada. Con este fin, el gerente de Amica, Tomás Castillo, ha viajado a Colombia para recabar de las autoridades los apoyos necesarios para valorar a los más de 4 millones de personas con discapacidad que se estiman existen en ese país y contar con un censo real, además de reconocerles su derecho a ser identificados con su situación. Nosotros venimos trabajando en Colombia ya hace varios años. Tenemos una colaboración en Cartagena de Indias con la universidad, con una fundación que se llama Progreso y Salud del Caribe, y también con una fundación que atiende a niños, a personas con discapacidad, que se llama la Fundación Casa del Niño, que está al sur de Cartagena, en un pueblo que se llama San Juan de Nepomuceno, ya casi en la selva, ¿no?
Por eso también Colombia era un país que ya teníamos una relación, unas alianzas establecidas, estables. Es un país que está viviendo un proceso complejo, que ha salido de 50 años de guerra, y esto nosotros lo conocemos también, lo que supone salir de una guerra civil, ¿no? En el que han sufrido mucho la gente. Por eso está tan dividido en este momento, porque hay quien quiere efectivamente pues, olvidar el pasado, abrir capítulo nuevo de la historia del país, reconciliarse, pero hay muchas familias dañadas porque han desaparecido sus familiares, porque han sido asesinados sus hijos, sus padres, sus parejas. Y entonces el dolor que esto ha producido es tan grande que cuesta mucho lograr esa reconciliación que precisamente ha insistido el Papa Francisco en todos sus mensajes, ¿no? La necesidad de, el lema de su visita, vamos a dar el primer paso, ¿no? De que el paso sea mirando al futuro y no mirando al pasado, superando el dolor y poniendo en marcha pues, todo lo que hay que hacer para que un pueblo vuelva otra vez a disfrutar de la vecindad, de evitar el recelo, el miedo tan tremendo que se ha sufrido, pues, porque solamente ibas por la carretera y te paraban y te secuestraban de forma completamente impune o desaparecía un familiar y no volvías a saber nada de él durante meses o incluso no volvías a saber nada de él, ¿no? Esto pues se vive todavía en el debate, se ve todavía que hay en el país mucha división y yo creo que también es bueno que entre todos contribuyamos desde fuera, quiero decir, ¿no? que hagamos acciones dentro del país para... España quizás somos un ejemplo de esto, ¿no? De cómo hicimos la transición, de cómo se ha logrado la reconciliación entre todos los españoles después de una guerra, ¿no? Aunque ya lo veamos como lejano, pero vemos como todavía sigue habiendo, después de tantos años, sus secuelas, y efectivamente en Colombia las habrá, pero a mí me parece que el proceso posiblemente sea ya imparable. Y también, si el resto de la comunidad internacional pues hacemos programas como este, ¿no? Proyectos que puedan ayudar a que las personas que sufrieron en los combates y demás se puedan reincorporar a la sociedad, que puedan tener su oportunidad. Claro, no es lo mismo tener una oportunidad con una discapacidad o sin una discapacidad. No es lo mismo que yo pueda trabajar a que no pueda trabajar, o que tenga que depender de una pensión que si no me han reconocido la discapacidad, pues acabaré pidiendo por las calles, ¿no? Entonces, son situaciones que es importante que dentro de este proceso seamos capaces de encauzar. Voluntad política yo he comprobado que la hay, y esto es muy importante, ¿no? Un gobierno completamente decidido a sacar adelante este gran proyecto de convivencia y de paz. Lo que hace falta es que el conjunto de la sociedad también se lo crea, ¿no? Como pasa con los grandes proyectos. Este mismo proyecto que estamos hablando de hacer visible la discapacidad es que nos lo creamos mucha gente que, bueno, pues juntos podemos hacerlo. Seguramente Colombia, pues en la medida en que la sociedad vaya viendo que efectivamente esto se acabó, la violencia, que se acabó la tensión social tan tremenda que ha vivido, y que el país, yo creo que es un país muy rico, además, que es un país que tiene unas posibilidades. Yo me imaginaba cómo habría sido este país si no hubiera vivido 50 años de guerra, ¿no? Pues porque ya ves que es un país dentro de lo que es América Latina, pues que tiene su grado de desarrollo. Pues cómo habría sido Colombia si no hubiera tenido esta lacra tan tremenda, ¿no? La primera es que podamos efectivamente llegar a acuerdos con las autoridades de un país para poner en marcha una experiencia piloto. De esa experiencia sacaríamos un informe de todas las dificultades y de toda la metodología que se ha seguido para sacar adelante los objetivos. Y esa experiencia nos tiene que servir para que podamos generalizarlo, ¿vale? Para que podamos hacer una propuesta a las agencias internacionales, Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, que podamos hacer una propuesta de
los países que han firmado la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad que se adhieran a que ellos entran en este mismo objetivo, de tener identificadas a las personas con discapacidad y de que hagan visible a sus personas con discapacidad, a sus ciudadanos con discapacidad, con censos, con un reconocimiento oficial y un censo, ¿de acuerdo? Y luego, en el 2030, hay una clara fase que se abre. Si tenemos identificado al 50% de la población mundial, esto genera todo un ámbito de líneas de cooperación, de colaboración. No ha existido hasta ahora en las agencias internacionales líneas de cooperación en discapacidad claras, así como lo hay en otras actividades. En discapacidad ha sido la gran olvidada, y nosotros pensamos que a partir de ahí, una vez que hayamos conseguido el objetivo de hacerlo visible, se genera. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. ¿Cómo vamos a prevenir la discapacidad? Por ejemplo, la desnutrición infantil produce millones de discapacidades que son fácilmente prevenibles, porque en realidad conseguir una nutrición para todos los niños no es un programa muy caro. No nos vamos a arruinar nadie por eso, y podríamos prevenir muchas discapacidades que se producen, tanto motoras como intelectuales, por estar los niños malnutridos, ¿vale? Hay enfermedades que en este momento están produciendo discapacidades muy importantes, como es el SIDA, que también podríamos lograr con un programa adecuado prevenir cantidad de discapacidades, o otras que vienen por falta de higiene, como el glaucoma en África. En fin, que estamos hablando de que seguramente teniendo los datos, la Organización Mundial de la Salud se puede comprometer a promover acciones con esos países, y las agencias internacionales, la cooperación para que podamos prevenir la discapacidad. Y luego, de las personas que tienen discapacidad en este momento y ya no podemos prevenir su discapacidad, pero sí podemos hacer una prevención secundaria, sí podemos intervenir sobre los niños en la primera infancia, en actividades de atención temprana, como hacemos en los países en desarrollo. Sí podríamos procurar fomento de actividades de formación para el empleo, para que muchas personas que pueden trabajar pues puedan tener su propio sustento en vez de estar por las calles. Bueno, pues esa fase va a ser la más interesante, sin duda, ¿verdad? Pero tenemos antes que cubrir estas otras, de hacer la experiencia en un país, de poderlo generalizar luego a los países que están comprometidos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que luego se pueda abrir esa tercera a partir de 2030, en la que el siglo XXI vayamos convirtiéndolo, como digo, en el siglo de las personas con discapacidad. Es largo el proceso de tener identificado al 100% de las personas. No es muy largo el proceso de poner en marcha los dispositivos para que se pueda avanzar de forma muy decidida. Nosotros pensamos que en 2 años el país puede contar con los equipos formados, con los equipos necesarios y con las herramientas informáticas preparadas. Hoy en día se habla mucho de las Big Data, ¿verdad? Para que podamos tener esos millones de datos y que podamos cruzarlos, podamos sacar conclusiones. Colombia va a aprobar, esperemos dentro de poco ya, unos baremos de calificación de la discapacidad en base a esas normas internacionales de la OMS, de la CIF, y podríamos empezar a formar de forma rápida. Yo creo que a principios del año que viene podríamos empezar a formar a los equipos necesarios para poder hacer la detección pueblo por pueblo, aldea por aldea, casa por casa, niño por niño, joven por joven, adulto por adulto. O sea que estamos hablando de una labor de detección laboriosa. Pero lo que tratamos es que en 2 años, entre el 18 y 19, pudiésemos tener hecho el despliegue y
diseñado, diseñado sobre la práctica, como en Amica nos gusta hacer las cosas, que se vea como sobre el terreno las dificultades que surgen y también las buenas prácticas, las soluciones que hay que encontrar para que lo mismo se pueda hacer en la selva colombiana que en la selva brasileña o que en África, ¿no? Esas dificultades queremos comprobarlas. Las resistencias culturales que puede haber también, que hay familias que no quieren posiblemente que su hijo sea identificado, sea conocido. Todavía estamos hablando de culturas en las que se esconde a las personas con discapacidad. Tienen que ver las ventajas que tiene que su hijo sea conocido, ¿no? La idea es que hasta el 2019 pudiésemos hacer todo este despliegue, sacar las experiencias necesarias, generar ese informe y luego tendríamos una década para que pudiésemos implementarlo en otros países. Claro, Colombia seguiría identificando a las personas y el objetivo, ya digo, que es 2030, ¿vale? A ver si de aquí a estos 13 años que nos quedan pudiésemos tener ese despliegue necesario como para identificar al 50% de la población al menos. Yo creo que sustancialmente, porque en la medida que haya un compromiso de país y también de las agencias de cooperación, ¿no? De mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, pues tendríamos programas de rehabilitación, tendríamos programas de apoyo, tendríamos programas de empleo. Bueno, ¿cómo cambia la vida en España de una persona que está en su casa sin una expectativa de hacer nada, a que pueda incorporarse a un centro con nosotros en Amica, descubrir que tiene capacidades pues, para aprender un oficio, para trabajar, para tener una autonomía propia, una vida independiente, incluso que se plantee tener sus amistades, irse de casa en el futuro? Claro, yo cuando hablo esto con muchas familias, ¿tú te imaginabas que esto tu hijo lo podría conseguir? Pues el cambio que se produce en la vida de la persona es tan grande cuando recibe los apoyos que individualmente necesita. Por eso es tan importante identificar a cada persona con su nombre y apellido, porque se trata de hacer programas persona a persona. El cambio que se produce es tan grande que nosotros mismos a veces ni nos lo imaginábamos. Las propias personas nos sorprenden de la cantidad de cosas que son capaces de lograr, de hacer, cuando nosotros les hemos propiciado oportunidades. Igual teníamos una idea equivocada, pensábamos que podían hacer poquitas cosas, porque tal como le ves, pues parece que tiene una movilidad muy reducida, o que intelectualmente desarrolla poco, o con sus dificultades de audición o el habla, y sin embargo cuando tienen oportunidades, lo que en Amica hemos aprendido es que las personas hacen mucho más de lo que otros pensábamos, y esto estoy convencido de que en los países en desarrollo además se les ve en la cara, vamos, los vivillos que son muchos de ellos, aunque les veas sin ningún medio, por las piernas, sin una silla de ruedas y por las calles pidiendo, y dices, es que esos ojos te dicen que esa persona puede hacer cantidad de cosas si le diésemos oportunidades. Y es lo que con este programa pretendemos nosotros, que se descubra que efectivamente hace falta poner medios y oportunidades para las personas, identificándolas, ¿no? Y sabiendo lo que les pasa, lo que tienen. El alcance, lo que pretendemos en este momento para el 2030 es al menos que se les identifique, y después ya veremos cómo descubrimos cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿no? Con la inocencia más graciosa que apaga el tono de la rosa, con ese brillo que te vuelve un niño, llegaste como si tal cosa. Bueno, sí, es un poco pronto para saberlo, porque posiblemente vayan surgiendo, a medida que otros países ya están desplegando también acciones, pues se vayan surgiendo intereses, ¿no? Y vayamos identificando intereses. Nosotros venimos trabajando en Bolivia ya 18 años, y en la zona de Bolivia más pobre, que es el altiplano, en una de las ciudades más lejanas de todo, que es Oruro, y 4.000 metros de altura, en fin. Y la verdad es que muchas personas que estaban abandonadas por sus familias y que eran acogidas en un centro que tenían
unas monjas del Sagrado Corazón, pues hemos trabajado con ellas pues para darles oportunidades de formación y de autonomía personal, de aprender, ¿no?, cómo valerse por sí mismas. Claro, el cambio que se produce es tan grande que dices, esto vale la pena, ¿no? Luchar por esto vale la pena. Pero nosotros lo que tratábamos, hemos trabajado también en Nicaragua, estamos trabajando también en Argentina, en la zona más pobre de Buenos Aires, que es la zona del barrio de Matanzas, ¿no? El barrio de Matanzas, que es como la ciudad de Madrid, de grande, o sea que estamos hablando de masas de población impresionantes. Con la fundación del padre Mario Pantaleó. Y bueno, pues lo que descubres es que hay que aprender mucho de cómo tenemos que hacer la cooperación, de que tenemos que sacar muchas experiencias, porque tenemos que ser muy respetuosos. No podemos llegar y decir, pues ponemos una mica como en Cantabria, no. Tenemos que apoyar las organizaciones que existen, fortalecer el movimiento asociativo, el movimiento institucional, respetar mucho la cultura, producir que ellos tomen las decisiones, porque no podemos llevar las decisiones tomadas desde Occidente, tenemos que proponer ideas, transferir nuestro conocimiento, pero que con ese conocimiento las personas allí puedan hacer lo que ellas harían de forma imaginativa, con muy pocos recursos. Aquí estamos acostumbrados a que si no hay dinero no se puede hacer nada. Pues a veces te das cuenta de que con muy poquitos recursos y sin dinero casi siempre se pueden hacer muchas cosas, con lo cual su capacidad también de generar proyectos y poner la imaginación al servicio de las personas nos supera con frecuencia con mucho, ¿no? Y eso es lo que tenemos que saber aprovechar, los valores, las capacidades que hay y nunca ir con aire de superioridad, como que quienes sabemos todos somos nosotros y ellos tienen que aprender de nosotros, ¿no? Entonces tenemos una experiencia, la ponemos a disposición y la exponemos, y si eso sirve, pues fenomenal, que es lo que tratamos de que sea Mica, ¿no? Como un laboratorio de ideas que se hace aquí en Cantabria, donde estamos aprendiendo mucho de lo que nos enseñan las personas, descubriendo sus capacidades, y esto lo queremos compartir y queremos que se conozca. Una experiencia la que tiene Mica, que como señalas o has puesto en este viaje a su disposición. ¿Qué experiencias y conclusiones o impresiones se ha traído Tomás Castillo en la maleta de Colombia? Bueno, un poco de vértigo. La verdad, no solamente por la altura que tiene Bogotá, que hay cierto mal de altura, 2.600 metros de altura es una altura considerable, pero yo creo que mucha ilusión. La ilusión de darte cuenta de que una idea así es posible, de que no estamos solos, esa sensación de que la idea, en cuanto la explicas a todo el mundo, le parece excepcional, y que asumimos con ello una enorme responsabilidad de liderar algo muy grande, porque claro, conseguir esto pues que también te emociona, ¿no? El que podamos conseguir que en el siglo XXI se identifiquen las personas con discapacidad y hayamos movilizado pues sensibilidades, voluntades para que esto sea. Con lo cual pues vuelvo a Tomás Castillo pues muy, muy ilusionado y también con cierto pues miedo, ¿no? Esto tiene que salir bien, no puede ser de otra manera, con lo cual no puede ser un ensayo, tiene que salir bien porque la idea vale la pena. Una charla que tuvimos en su nueva sede de la calle Castilla, en la que, por cierto, quedamos invitados a conocer todo lo que allí hacen. Pues hacemos el programa precisamente en la nueva sede de Amica en Santander, que inauguramos en el mes de julio, que es un proyecto precioso porque tratamos de que Amica esté mucho más presente en Santander. Ya habíamos abierto 8 centros en la ciudad, pero no era tan conocida Amica hasta que estamos justamente aquí frente al ferry, en el inicio de la calle Castilla, y con un proyecto de atención a la infancia, porque entendemos que Amica siempre ha tratado de empezar a apoyar a las familias y a las personas de las primeras etapas de la vida desde el principio, para que se vea la discapacidad como algo natural, no como una desgracia que nos ha ocurrido, para que veamos a los niños con sus posibilidades, sus capacidades, que es lo que tratamos siempre, y también para que crezcan como con los demás niños y como los demás niños. Por eso os invito
en un próximo programa que vengáis cuando tengáis un tiempo para poder grabar un programa con sus protagonistas, que son los pequeños de este centro, que os va a encantar. Pues ya está, Tomás, muchísimas gracias. Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600.